Hola a todos, soy Sergio Cañas Caramillo, pediatra del Hospital Costa del Sol y voy a hablar de las urgencias respiratorias en pediatría. Voy a dividir la presentación en 4 simples bloques, como aquí veis. El asma, cuya definición clásica es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria que por diferentes desencadenantes genera una respuesta bronquial excesiva, con una obstrucción al flujo aéreo variable. Para hacer el diagnóstico de la misma es necesario tener unas pruebas de función pulmonar específicas, pero en los niños existe el concepto similar sin necesidad de este tipo de pruebas, que son las sibilancias recurrentes. La exacerbación asmática es un episodio gradual o agudo en el cual se produce el agravamiento de los síntomas asmáticos, que ya conocemos, con sibilancia, disnea, tos o opresión torácica. Para hacer la evaluación correcta de esta enfermedad es necesario utilizar un estándar, que en este caso el Pulmonary Score es el más importante, que mediante la clínica y la saturación podemos discernir entre episodios leves, moderados o graves. Aquí explico un poco en los parámetros que se establecen, y en caso de que haya una discordancia entre la puntuación clínica y la saturación siempre se utilizará el de mayor gravedad. Dentro de la crisis asmática, el tratamiento tiene un objetivo principal, que es revertir la obstrucción mediante unos broncodilatadores o corticoides y corregir ese estado de hipoxemia y hipercapnia si existe. El salbutamol es el broncodilatador por excelencia, es un agonista beta-adrenérgico inhalado de acción corta que se puede administrar mediante aerosol con cámara o nebulizado. La nebulización estaba restringida solo a pacientes que requieran soporte de oxígeno, ya que la administración mediante cámara es igual de efectiva que nebulizada. No obstante, las restricciones aumentan, ya que ante la situación COVID-19 hay que evitar producir aerosol y contaminar el ambiente, por tanto hay que evitar nebulizar. Dentro también de los broncodilatadores tenemos el bromuro de ipatropio, el cual se puede administrar de forma nebulizada o en aerosol. No obstante, como he comentado antes, hay que evitar la producción de aerosoles. Dentro de los corticoides, la vía de elección es la vía oral, ya que tiene una disponibilidad similar entre intravenosa e intramuscular. Y los orales que utilizamos generalmente están la prednisona, prednisolona, y la metilprednisolona la utilizamos vía parenteral. En caso de que el paciente precise oxígeno, tenemos varios dispositivos que aportan una concentración de oxígeno desde gafas nasales hasta mascarilla reservorio, que es la máxima. No obstante, dada la situación actual, hay que evitar el uso de gafas nasales de alto flujo, así como ventilación no invasiva. El objetivo principal de saturación en estos pacientes es mantenerla entre 94 y 98%. Una vez establecido el nivel de gravedad, podemos clasificar las crisis en leve, moderada, grave, y así un tratamiento específico para cada una de ellas, teniendo en cuenta que en el caso de que la crisis sea grave hay que realizar ingreso hospitalario. En segundo lugar tenemos la laringitis aguda, que se trata de un proceso obstructivo inflamatorio de la laringe, produciendo una clínica muy característica con una tos disfónica perruna, que es lo más frecuente, asociando disfonía, estridor respiratorio o disnea en los casos más graves. Generalmente está producida por virus y el diagnóstico principalmente es clínico. El nivel de gravedad de esta enfermedad lo podemos establecer por la escala de Wesley, según la clínica que presente el paciente, clasificándolo en leve menor de 3, moderado entre 3,7 y grave mayor o igual de 7. La principal medida general para el tratamiento de esta enfermedad es evitar molestar al paciente, ya que la irritabilidad intensifica la gravedad en el mismo. El uso de modificación, es decir, ambientes húmedos como vapor de agua, no está demostrado eficacia. Por otro lado, si el paciente precisa oxígeno, esta administración del mismo hay que hacerlo mediante oxígeno humidificado, con humidificadores específicos. Dentro de los fármacos utilizados, la dexametasona es el corticoide de elección. Se administra mediante dosis única y se puede repetir cada 24 horas. Aparte, los corticoides se pueden administrar vía nebulizada en forma de budesonida y en los casos más graves adrenalina. Una vez establecido el nivel de gravedad del paciente,
En los casos leves, pues utilizamos las medidas generales y desametasona oral, pudiendo dar de alta al paciente tras una observación. En la forma moderada, el tratamiento es similar al leve, pero en este caso valoraremos el uso de adrenalina y budesonida nebulizada, con un alta del paciente en caso de que tras 3-4 horas de la administración no ha habido empeoramiento ni estridor en reposo. Y en la forma grave hay que hacer ingreso hospitalario. Debido a la situación actual, pues hay que evitar nebulizar. En caso de duda, pues avisar al pediatra de planta en ese momento. Pasamos a la bronquiolitis aguda. Se trata de un cuadro de infección respiratoria aguda de vías bajas, generalmente en los menores de 2 años, ya que su definición clásica es el primer episodio de sibilancia en menores de 2 años. Clínicamente se caracteriza por unos síntomas catarrales en los primeros 3 días y posteriormente se asocia a la clínica de infección respiratoria de vías bajas, con dificultad respiratoria, sibilancia, crepitante. Existe una población especial que son los prematuros, los menores de 3 meses, en aquellos que pueden aparecer apneas y rechazo de digesta generalmente. La sintomatología tiene su pico máximo entre el quinto y séptimo día, a partir de ahí se hace estacionar y tiende a mejorar. El agente etiológico, como ya conocemos, es el virus respiratorio sincitial, que aparece en meses fríos, sobre todo de noviembre a marzo. No obstante, hemos tenido varios casos en los cuales dichos virus se pueden aislar en meses cálidos. El diagnóstico principalmente es clínico, no existe otra forma del diagnóstico. No obstante, para hacer el diagnóstico etiológico del germen utilizamos técnica de detección rápida de antígeno de URS en muestra nasal o PCR, según disponibilidad. ¿Qué pruebas complementarias debo de realizar? Pues de entrada ninguna, no se hace ninguna de rutina salvo el diagnóstico etiológico que he comentado antes. Reservaremos el hemograma y los sodio restantes de fase aguda en caso de coinfección bacteriana, generalmente ITU, la gasometría venosa o capilar, ojo, no arterial, ya que esta está reservada solo para pacientes en cuidados intensivos. Lo utilizaremos en cuadros severos, empeoramientos progresivos, y la radiografía de tórax, reservada para sospechas sobre infección bacteriana pulmonar o un empeoramiento brusco para descartar presencia de atelectasias. Para valorar la gravedad, la escala más extensamente utilizada es la escala de Wood-Down modificada por Ferrer, en el cual utiliza criterios clínicos y de saturación para establecer grado de afectación en leve, moderada o grave, algo similar a Pulmonary Score. Otra escala utilizada es la escala ESBA, propuesta por los compañeros del Hospital Materno Infantil de Málaga. Respecto al tratamiento, en los casos leves tenemos una medida de soporte básica, que es asegurar la hidratación y la nutrición del paciente y realizar lavados nasales con suero fisiológico. Solo utilizaremos la aspiración de secreciones en determinadas circunstancias, ya que puede dañar a la mucosa. Y hay que vigilar, muy importante, la progresión de la enfermedad cada 24-48 horas. En los casos moderados graves, dentro de la medida de soporte, valoraremos canalizar vía venosa periférica para sueroterapia según el estado clínico del paciente. El uso de broncodilatadores no hay que utilizarlo de rutina. En el caso de salbutamol podremos hacer una prueba terapéutica en los niños con sibilancia, y la adrenalina la reservaremos para casos más específicos, y debido a la situación actual hay que individualizar. El uso de suero salino hipertónico nebulizado, que ayuda al aclaramiento mucoso, no hay que utilizarlo tampoco de rutina, y debido a la situación actual menos aún. Los corticoides tampoco han demostrado eficacia en esta patología, y en el caso de que el paciente precise oxigenoterapia se utilizará gafas con bajo flujo para mantener la saturación superior al 92%. Una vez valorado y tratado el niño en urgencia, hay que conocer los criterios de ingreso hospitalario. Son unos criterios que son similares a otras patologías, en el cual ve el estado clínico del niño y en caso de que no haya posibilidad por un adecuado tratamiento domiciliario. Por último, voy a hablar de la neumonía adquirida en la comunidad, y tenemos una clasificación que es la neumonía típica, la típica bacteriana o la no clasificable. Dentro de la clínica de la neumonía típica bacteriana, que es la más conocida, encontramos fiebre elevada en picos, una afectación del estado general, generalmente dolor torácico del paciente y una auscultación, escucharemos hipoventilación o crepitantes. Esa es la forma clásica.
No obstante, en lactantes y niños pequeños se puede presentar con dolor abdominal y una fiebre sin foco, incluso vómitos. En el caso de la neumonía atípica, hay una clínica mucho más pausada y generalmente empieza con clínica catarral, fiebre moderada, una tos seca irritativa y puede asociar o no dificultad respiratoria. Para realizar el diagnóstico nos servimos de, generalmente en la clínica, el uso de la detectora lo reservaremos si hay duda diagnóstica. Y en caso de que los pacientes se vayan a ingresar o queramos hacer un diagnóstico diferencial entre típica y atípica para valorar un tratamiento u otro, hay que hacer analíticas con hemograma y restantes de fase aguda. Como he comentado, el diagnóstico principalmente es clínico, ayudado o no de pruebas complementarias, de tal forma que la Asociación Española de Pediatría ha establecido para diferenciar entre neumonía típica, atípica e indeterminada según los criterios que aparecen en esta tabla. Una vez hecha la diferenciación entre neumonía típica, atípica o la no clasificable, según en la guía antimicrobiana del Hospital Costa del Sol de 2018 y en el caso de la no clasificable de la Asociación Española de Pediatría, aquí se muestra el tratamiento específico. Utilizaremos en la neumonía típica amoxicilina, en la atípica macrólidos como acitromicina o la claritromicina y la no clasificable el uso parecido a típica atípica según veamos. Una vez valorado el paciente es necesario también conocer los criterios de ingreso hospitalario por neumonía como aquí se explican y en el caso de que el paciente se vaya a domicilio pues con tratamiento antibiótico es necesario que se reevalúe por su pediatra si una mejoría clínica o que acuda de una urgencia si hay empeoramiento del mismo.